¿Qué tal todos? Pues entramos en la parte final de este curso. Eh, Quiero revisar algunas cosas más sobre patrones emergentes el día de hoy y platicar un poco más una clase sobre cáncer como un ejemplo de enfermedades complejas. Entonces el día de hoy voy a revisar tres tópicos más o menos rápido. El primero va a ser eh, quimiotaxis. El segundo, predataxis. Y finalmente, difusión limitada por agregación. O agregación por difusión limitada más bien. Entonces, son fenómenos difusivos y son fenómenos que tienen patrones emergentes interesantes que vamos a tratar de revisar un poco el día de hoy. Espero que no esté demasiado atropellado. Y el día de miércoles quiero revisar un poco sobre cáncer, distintos tipos de modelación en distintos tipos de escalas y pues plantear un problema sobre este sistema inmune, ¿no? Entonces empezamos. Entonces vamos a empezar esta clase viendo un poco sobre quimiotaxis. Le llamamos quimiotaxis al movimiento dirigido de células hacia una fuente de un gradiente químico, de algún químico. La primera descripción de este fenómeno fue hecha por Pfeffer en 1884. Notó que los espermatozoides del helecho responden quimiotácticamente a gradientes de concentración de sales de ácido málico o maleico. Después Leber descubrió en 1888 que se daba el mismo fenómeno en la curación de heridas en mamíferos. La quimiotaxis es un mecanismo de movilidad de los fagocitos y células del sistema inmune en la curación de heridas y en las reacciones inmunes. En la ausencia de estímulos, los leucocitos son esferas inmóviles o podemos considerarlos como esferas inmóviles. Ahora, cuando hay la presencia de un quimioatractor, las células cambian su forma en rango de un minuto o menos. Hay distintas formas del movimiento, no todas son propiamente quimiotaxis. Tenemos la quimioquinesis, que puede ser ortoquinesis, que es donde se determina la concentración del químico, determina la aceleración o la velocidad y la velocidad con la que se mueven las células o las partículas estas, y la clinoquinesis, en la que las trayectorias, la forma de las trayectorias va a cambiar, puede ser recta o puede andar tambaleando ahí, ¿no? La quimiotaxis pues es en donde lo que se afecta es la dirección del movimiento, y la aptotaxis es quimiotaxis en gradientes de quimioatractores sobre superficies acotadas. Y hay otros tipos de cosas que pasan. Ahora, ¿por qué nos interesa la quimiotaxis? El movimiento de ciertas bacterias se sabe ya que es quimiotáctico, ¿no? Estos dos son bacterias. Se piensa que algunos, y regresamos al tema que nos estaba llamando a nosotros, algunos patrones de la naturaleza son propiamente quimiotácticos. La curación de heridas es quimiotáctica, pero también fenómenos de tipo social se pueden considerar quimiotácticos, ¿no? Entonces la quimiotaxis es un fenómeno pues que permanece en un montón de cosas naturales, ¿no? Los modelos en general son este tipo de ecuaciones, que son ecuaciones de reacción-difusión. Tenemos acá el término reactivo, ¿no? Tenemos acá la difusión, ¿no? Y tenemos esta parte de acá que es el término advectivo. Entonces F y G describen las poblaciones y la cinética del quimioatractor, ¿no? La quimiocinética,
y la F la población de, pues, de bichos o de células o lo que sea. Las D son los coeficientes de difusión. La chi, perdón, define la sensibilidad al quimiotractor, y el componente clave es justamente esta función que apunta hacia la dirección del gradiente. Ese es el término advectivo, y esta G y F pues son los términos reactivos. Esta foto pues es una simulación basada en agentes donde se tira, ¿no?, una concentración de algún químico y la cosa se mueve. Se pueden reproducir distintos tipos de comportamientos, ¿no?, ortoquinéticos, clinoquinéticos, y estos otros que son tropoquinéticos, tropotácticos. Si se fijan acá, justamente pues no tenemos caminantes aleatorios, se ven como vuelos de Levy hacia el punto de mayor concentración del químico, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de una de estas reacciones, que es la predataxis. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una población de Myxococcus xanthus que ataca una colonia de bacterias en un cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van siguiendo? Se van acercando y van dirigiendo todo su movimiento hacia los puntos de mayor concentración de la población de bacterias de este lado. El Myxococcus lo que hace es aventar una especie de ganchito para atrapar a los otros bichos. Los rodea, si se fijan, los rodea y van hacia el centro de mayor concentración. Fíjense en estos patrones. Primero fíjense en estas espirales que van dejando, y fíjense en estos patrones parecidos a dedos en la arena. Eso es entre el desecho y lo que van dejando cuando se comen el medio rico, ¿no? A ese comportamiento, que es la depredación usando una especie de quimiotaxis para dirigir el movimiento hacia donde está la presa, se le llama predataxis. Es un fenómeno poco estudiado. Hay solamente uno o dos grupos, creo que son franceses o europeos, que están estudiando esto experimentalmente. Todavía no proponen un mecanismo matemático como el que vimos. ¿Por qué? Porque aquí son dos poblaciones, ¿no? Entonces tendríamos dos ecuaciones como la primera, y tenemos aparte dos concentraciones de cosas. Una son los desechos que va dejando los desechos que va dejando una de la presa, y los desechos que va dejando el otro. Entonces son cuatro ecuaciones, son dos sistemas como que analíticamente no son sencillos, y numéricamente se logran cosas como esta. Aquí pues lo que se ve son las diferencias de densidad de la población de un bicho que se mueve quimiotácticamente. No recuperamos esos patrones ricos que se ven ahí. Junto con un estudiante estamos trabajando en un modelito basado en agentes, donde estamos tratando de ver o tratar de simular
cómo se mueve el mixococo. Si ven, aquí va dejando un rastro en cuanto a la concentración de que deja de desechos al comer tanto el medio como a los bichos que están acá, ¿no? Este modelo tiene un defectito, que es que se tarda mucho en volver a la presa. Eso depende de estos parámetros HR y S, que es qué tanto se alejan de la población, qué tanto son sensibles, ¿no? Que es como el término aquel quimiotáctico, qué tanto son sensibles a la concentración, ¿no? Pues este modelito todavía está en proceso, pero digamos sí muestra que pues las cosas que nos van a ser difícil de modelar con ecuaciones diferenciales, pues siempre podemos irnos hacia modelación basada en agentes, ¿no? Entonces ahí ya se están acabando a los bichos. Eso es un trabajo en proceso, ¿no? Entonces el otro tema del que les quería hablar es la difusión limitada por agregación, o DLA, que es un proceso en el cual partículas sometidas a una caminata aleatoria debido al movimiento browniano se aglomeran para formar pues agregados, ¿no? Esta teoría es aplicable a la agregación de cualquier sistema donde la difusión es el medio primario de transporte y puede ser observado en electrodeposición, en depósitos minerales. Las agregaciones formadas en estos procesos se denominan árboles brownianos y son un ejemplo de fractales naturales. Al menos en 2 dimensiones se exhiben en una dimensión de Hausdorff aproximadamente 1.7. Están restringidas a cierta frontera y en una simulación computacional la dimensión fractal puede alterar levemente el DLA. Algunas variaciones también son observadas dependiendo de la geometría del crecimiento. La simulación computacional es uno de los 2 principales medios para estudiar este modelo. Se encuentran diversos métodos disponibles para realizar esto y se pueden hacer en cualquier geometría, ¿no? Entonces les voy a mostrar un video. Esta es una forma de ese crecimiento ramificado. Ahora, si se fijan, hay dos fenómenos que tienen este tipo de comportamiento. Uno son ciertas colonias de, por ejemplo, el Bacillus subtilis, que forma estas estructuras ramificadas, y los otros son los corales. Entonces está abierta ahí la pregunta de si esta cosa puede darnos alguna pista de cómo se forman los corales o de cómo el Bacillus subtilis forma sus colonias, ¿no? Entonces también hay un modelito en NetLogo que simula DLA. Está en la parte de química y física. Aquí está, difusión limitada por agregación. Entonces, parte de una particulita y se van formando nuevas partículas hasta un máximo de 100. Se le puede sugerir que use todo el espacio o que se quede limitado allí. Vamos a ver cuál es la diferencia. Los nuevos bichos van formando estos agregados, ¿no?
Dependiendo de este ángulo va a ser distinto el tipo de ramificado y el tamaño también. Mientras más pequeño sea el ángulo, el tamaño es más grande cuando no les permitimos usar todo el mundo. Entonces, un ángulo de más de 180 grados, pues se queda bastante limitado, ¿no? Pero es la formación de estas cosas más pequeñas. Si usamos más partículas, entonces puede ser un poco más grande incluso con esta restricción del giro. Ahora, vean la diferencia cuando les permitimos usar todo el mundo. Entonces estos sí son caminantes aleatorios. Y cuando toquen este punto, van a empezar a formar las estructuras ramificadas. Ahora, una vez que se paran ahí, empiezan ya a darle, ¿no? Entonces es más lenta la formación del patrón, si se fijan. Pero además el patrón es muy parecido, aunque se extiende por todo el mundo, ¿sí? Siempre se extiende por todo el mundo. Ahí está. Entonces es otro patrón emergente que surge de una dinámica bastante sencilla. Les voy a mandar el artículo sobre difusión limitada por agregación, y pues con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos la siguiente.